Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Padre, gracias. Gracias porque el día de hoy nos permites de nueva cuenta estar pendientes de la lectura de tu palabra, porque sabemos, Señor, que es por tu amor el que seguimos aquí, que es tu misericordia la que se extiende sobre cada uno de nosotros y porque nos das la oportunidad de seguir conociéndote por medio de este manual. Bendito sea, Señor, por siempre y siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos, pues de nueva cuenta ya estamos aquí. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2, y escrito está: El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Lo escrito en el principio de los tiempos y que ahora leemos, nos hace recordar nuestras tinieblas y de cómo la palabra que escuchamos para salvación nos permite comprender cómo puede amanecer para un pecador en todo tiempo y circunstancia. No importa la era, el lugar y de quién la escuchamos, lo importante es que nuestros oídos en ese momento se conectan a nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, abriendo camino para tierra y cielos nuevos, como se describe la profecía en la verdad absoluta así: y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Isaías 11:16. Nosotros somos ahora ese remanente que anuncia entusiasmado las nuevas de salvación, porque la palabra de Dios confirma lo siguiente: según nos escogió él antes en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Efesios 1:4. Ese es nuestro compromiso con Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bueno, aquí nada más quiero hacer la aclaración que cuando el hermano Raimundo se refiere que no importa la era, el lugar o de quién la escuchamos, lo único que tenemos que aclarar es que se refiere a personas que están cimentadas bíblicamente, aquellos que de verdad son pastores de Dios, aquellos que son maestros de Dios. No es que cualquiera venga y se ponga a recitar la Biblia, porque sabemos que muchos recitan la Biblia, pero solamente para contradecirla o para, según ellos, ponerla en evidencia. No, cuando dice él que no importa de quién la escuchemos, tenemos que comprender que tienen que ser verdaderos pastores y maestros que estén en el orden de Dios. Vamos a comenzar con el libro de Ezequiel y comenzamos con el capítulo 14 y escrito está: juicio contra los idólatras que consultan al profeta. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles: así ha dicho Dios el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera al profeta, yo el Señor responderé al que viniera conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Dios el Señor: conviértanse y vuélvanse de sus ídolos y aparten su rostro de todas sus abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo el Señor le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y le cortaré de en medio de mi pueblo, y sabrán que yo soy el Señor. Y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo el Señor engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consulta, así la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Dios el Señor. Justicia del castigo de Jerusalén. Vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra peque contra mí rebelándose pérfidamente, y extienda yo mi mano sobre ella, y le quebrante el sustento del pan, y envíe en ella hambre, y corte de ella hombres y bestias, si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Dios el Señor. Y si hiciera pasar bestias feroces por la tierra y la asolan,
y quedara desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos 3 varones estuvieran en medio de ellas, vivo yo, dice el Dios el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajera espada sobre la tierra y dijera, espada pasa por la tierra, e hiciera cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Dios el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serán librados. Si envío pestilencia sobre esta tierra y derramo mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Dios el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían personalmente sus propias vidas. Por lo cual, así ha dicho Dios el Señor, cuanto más cuando yo envíe contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará de ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a ustedes y verán su camino y sus hechos, y serán consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella, y los consolarán cuando vieran su camino y sus hechos, y conocerán que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Dios el Señor. Capítulo 15 del libro de Ezequiel, escrito está: Jerusalén es como una vid inútil. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí es puesta en el fuego para ser consumida. Sus 2 extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. ¿Cuándo menos después que el fuego la hubiera consumido y fuera quemada? ¿Servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Dios el Señor, como a la madera de la vida entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiera, así haré a los moradores de Jerusalén, y pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá, y sabrán que yo soy el Señor, cuando ponga mi rostro contra ellos y convierta la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice Dios el Señor. ¡Guau! Bueno, en el capítulo 14, ¿se acuerdan que ayer habíamos leído que había una advertencia en contra de los falsos profetas, aquellos que engañan al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, diciéndoles mentiras proféticas? Yo declaro, ¿qué? Yo pacto, yo digo, yo no sé qué tantas cosas. Esas son mentiras porque, como les explicábamos, el decir yo decreto o yo declaro es ponernos por encima de Dios. Es como si le diéramos órdenes a Dios nosotros. Es como decirle a Dios: tú Dios, hazme caso y cumple lo que te estoy pidiendo. Es una verdadera herejía tremenda. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que salga de nuestra boca, porque dice la palabra de Dios también que por nuestras palabras seremos juzgados. Pero aquí viene la segunda parte. No solo hay un castigo contra el falso profeta que engaña, sino también contra el que va a consultar. Y el que va a consultar está lleno de ídolos, lleno de amuletitos, de figuritas, de pulseritas que para ellos tienen un significado. Tenemos que tener cuidado. Toda la profecía, absolutamente toda la profecía que necesitamos para nuestra vida ya está en la palabra de Dios. No tenemos que andar buscando qué va a pasar mañana, o cuándo va a venir el Señor, o por qué pasan esas cosas. No, toda la profecía ya está inscrita en la palabra del Señor. ¿Por qué tendríamos que ir a consultar a un hombre para decirle que nos declara profecía sobre mí, si me va a ir bien en el negocio, si me va a ir bien en el trabajo, si me va a ir bien con la esposa que estoy eligiendo? Esas son, perdonen la palabra, burradas, ¿no? O sea, eso no, si las cosas están hechas conforme a la voluntad de Dios, van a salir bien. Si estamos haciendo nuestra voluntad, no tenemos por qué andarnos quejando después que Dios tuvo la culpa o que Dios no cumplió. No, si yo quiero saber cómo elegir una esposa,
Está la palabra de Dios que me orienta qué tipo de mujer debo de buscar. No debo de buscar una mujer que sea hermosa a la vista, aunque gloria a Dios, el deleite de mis ojos es hermosísima. Por lo menos para mí es la mujer más hermosa del mundo. Pero el Señor te dice, escoge una mujer que esté conforme al corazón de Dios. Ajá, no te vayas sobre los ojos. ¿Por qué? Porque los ojos engañan. Tienes que ver cómo vas a escoger una esposa leyendo la palabra de Dios. ¿Te va a ir bien el negocio? Ok, lo encomendaste a Dios, es la voluntad de Dios. La palabra de Dios te dice que ese es un tipo de negocio lícito que le gusta al Señor y además el fin con el que creas esa empresa, ese negocio, ¿vas a ayudar a la gente o solamente buscas un beneficio propio? Cuando a veces del negocio ni siquiera le das la ofrenda que le corresponde al Señor. O sea, eso de que, pastor, dígame si me va a ir bien el negocio, pastor, dígame si me va a ir bien el trabajo, pastor, dígame, no, ve y consulta al Señor para que veas cómo es la voluntad de Dios. Vea la palabra de Dios para que obedezca su voluntad. Y no dice la palabra que todas las cosas que le pasan a nosotros los hijos de Dios son para bien. Entonces, pero es nuestra ignorancia la que nos hace oír a personas que ni siquiera son cristianas o que pretenden ser cristianas y ni siquiera están seguros de su salvación, que dicen, es que yo vi fuego levantándose sobre ti porque vas a ser profeta a las naciones. No, es una tontería, nosotros tendríamos que ser, nosotros somos profetas a las naciones desde que recibimos a Jesucristo, porque tenemos que respetar el mandamiento que nos dejó de llevar el evangelio a todas las naciones. La palabra de Dios tiene respuesta para todo, no tenemos que andarle preguntando a gente que ni bíblicamente está bien fundada y motivada. Entonces, si no quieres que el castigo que le toca al falso profeta vaya y nos toque a nosotros por andar consultando hombres, en el mejor de los casos, porque luego nos vamos a consultar a divinos, a hechiceros y a brujos, no, tenemos que tener cuidado. Entonces, todo. Quiero saber si el negocio, quiero saber si el matrimonio, quiero saber si mi carrera, quiero saber si mi trabajo, quiero saber si mis hijos, ok, vete a la palabra de Dios para que te enseñe a trabajar, para que te enseñe a educar, para que te enseñe a ser buen hijo, para que te enseñe a ser buen padre, para que te enseñe a ser buen ejemplo a la sociedad. Dicen ahora, es que no tenemos un manual para ser padres. Por supuesto que sí, está en la palabra de Dios cómo te enseña a ser padre, pero no queremos leer y no queremos aprender porque nos da flojerita. Bueno, perdón, ya me estoy exaltando mejor. Vamos a continuar con la lectura, en esta ocasión, el capítulo 2 de la carta de Santiago, y escrito está, amonestación contra la parcialidad. Hermanos míos, que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miran con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dicen, siéntate tú aquí en un buen lugar, y dices al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí abajo mi estrado, ¿no hacen distinción entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchen, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero ustedes han afrentado al pobre. ¿No los oprimen los ricos y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes? Si en verdad cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablen y así hagan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicios en misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué les aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe
y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ok, aquí viene un segmento de este capítulo que también utilizan mucho aquellos que creen que la salvación se pierde. Piensan que lo que está diciendo aquí Santiago es de que no, es que si no me porto bien, no me puedo ir al cielo, o si no me porto bien, ¿cómo se llama? Puedo perder mi salvación. Eso es una total mentira porque no comprenden en todo el contexto de lo que acabamos de leer. ¿Por qué? Dice, si alguno que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos, ok, dice el 17, así también la fe sin obras es muerta en sí misma. Ok, esto quiere decir que nosotros, cuando tenemos la fe depositada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, los que verdaderamente hemos sido regenerados conforme al Espíritu Santo, tenemos que dar fruto. Tenemos que andar, como lo dice la carta a los Corintios, tenemos que andar en las obras que Dios ya preparó de antemano, también lo dice la carta a los Efesios. Ni siquiera nosotros podemos hacer cosas que le agradan a Dios, porque Él ya las preparó de antemano. Si nosotros creemos que este ministerio que tenemos, el ministerio al que hayamos elegido en la iglesia, es porque nosotros le estamos agradando a Dios, sí, pero tienen que darse cuenta que el que los puso ahí es Dios. No es que ustedes lo hayan elegido, es que Dios dispuso que ese ministerio iban a servir ustedes con cabalidad. Pero eso viene solamente por la fe en Jesucristo. Si no, vayan con los que dicen ser cristianos y no lo son, los que creen que son hijos de Dios y no lo son. ¿Por qué? Porque su vida no ha cambiado. Ellos dicen tener fe, sin embargo sus actitudes, sus acciones no concuerdan con lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo deben de vivir la vida nueva. Nueva criatura somos hechos en Cristo Jesús. Si nosotros estamos regenerados espiritualmente, si tenemos una fe bien cimentada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y tenemos un arrepentimiento de corazón, que inclusive hasta el arrepentimiento Dios nos los da, entonces sí, nuestra fe tiene que dar obras, tiene que dar fruto. No podemos ser verdaderos hijos de Dios si solamente nos quedamos con lo que dice la palabra de que ya recibí a Jesucristo y salvo soy y puedo hacer lo que quiera. No, ese ni siquiera tiene fe porque no cree en las palabras de Dios. Y el que tiene fe y ha sido regenerado espiritualmente, entonces sí, por su fe va a dar obras. Por eso la palabra dice claramente aquí, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ok, la fe actuó juntamente, no separados, juntamente, unidos. No puede ir el uno sin el otro. Yo no puedo tener fe si no estoy dando fruto. Y no puedo tener obras que den fruto si no tengo fe. Eso es muy evidente. Si yo no tengo fe, nunca voy a dar frutos. Y ahora, las obras no se refieren, y lo dice aquí lo dice. ¿Dónde está? Perdón, ese es el de ayer. Este de acá. Dice, ¿dónde está? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la obra se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue llamado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ok, pero Abraham no creyó en el momento en que ofreció a Isaac. Sí, Abraham creyó desde que estaba en la tierra de Ur de los Caldeos, cuando Dios le dijo,
vete de aquí. Esa es una muestra de fe incomparable, porque él ni siquiera conocía bien a Dios, no sabía quién le estaba hablando, no sabía dónde lo iba a mandar, sino que desde ese momento, ahí está el punto fino, que desde ese momento le creyó a Dios y por eso empezó a dar frutos, por eso empezó a caminar en obras que le agradan a Dios. No fue que Abraham creyera en el momento en que iba a sacrificar a Isaac y que por eso fue justificado. No, Abraham creyó desde que Dios lo llamó en tierra de Ur de los Caldeos. Ahí está el gran detalle. Nosotros no creemos después de un tiempo de haber recibido a Jesucristo. Nosotros creemos en el mismo momento en que recibimos a Jesucristo, creemos por fe que Él es nuestro Salvador y después viene nuestro regeneramiento espiritual, comprendiendo el sacrificio que hizo por nosotros y que fue derramada la gracia de Dios por ese gran amor que nos tiene a esta su creación, a esta su humanidad. No es por obras que yo me haya ganado el favor de Dios. No es que es que como me he portado bien toda la vida, Dios me ama. No, tú puedes ser la mejor persona del mundo y no entrar a la eternidad. Y tú puedes ser la peor persona del mundo y creer en Jesucristo como Señor y Salvador y arrepentirte de corazón, regenerado espiritualmente, reconociendo el señorío de Cristo, y en ese momento ya tienes tus pies en la eternidad. Por eso las obras no son ¿cómo decirlo? No son para salvación, sino que caminamos en las obras porque ya somos salvos, porque ya tenemos fe. Eso es lo que quiere decir Santiago conforme al ejemplo que vimos de Abraham. Las obras no nos producen salvación, porque si no, entonces ¿de qué hubiera servido el sacrificio de Cristo? ¿Quién podría llegar delante de Dios y decirle, ¿qué crees? A mí no me sirvió el sacrificio de Cristo porque yo me porté bien toda la vida. Absolutamente nadie, porque la palabra dice que perverso es el corazón, por lo tanto toda la humanidad tiene corazón y somos perversos, no solo de corazón, de mente y de palabra. Entonces tenemos que tener cuidado con eso que nos pretenden engañar de que la salvación se puede perder o que la podemos ganar por obras, como lo dice el credo católico romano. No, no. No puede ser por obras, siempre va a ser por fe depositada en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Bendito Señor, te agradecemos, Señor, porque cada día aumentas nuestra fe por medio de la lectura de tu palabra. Nuestra fe es pequeña, Señor, pero eso nos basta para declarar con nuestros labios y creer con nuestro corazón que tú eres nuestro Salvador, Señor, que a ti te levantó Dios de los muertos, porque tú estás viviendo eternamente. Tú eres la única persona que ha resucitado para ir al cielo y no morir nunca jamás. Resucitaste para no morir nunca jamás. Lo creemos, Señor, y lo creemos con el corazón. Lo sentimos y lo declaramos de palabra ante el mundo, Señor, no ante las personas, ante todo el mundo, porque nosotros te pertenecemos, porque hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, para caminar en tu presencia santificados cuando estemos ahí. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande, gracias por derramar toda tu misericordia y tu amor sobre nosotros, y sobre todo, gracias, Señor, porque diariamente nos otorgas bendiciones, que aunque no las vemos o no las queremos ver, tus bendiciones siempre están con nosotros. Gracias, mi Dios Padre Todopoderoso, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo nos acompañe siempre. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén con ustedes todo tiempo. Que nosotros como hermanos en la fe, cuando nos veamos, nos reconozcamos y nos demos un abrazo de santidad como estamos llamados a hacerlos. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.